Seguidamente expondré un breve análisis jurídico-político, sin entrar a valorar cuestiones de carácter geopolítico, acerca de los trágicos y caóticos hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio en Ceuta, durante los cuales 80.000 personas asaltaron la frontera de la ciudad autónoma de Ceuta, territorio español, huyendo de Marruecos, con la intención de encontrar una vida que, supuestamente, en su país de origen se les niega. Ante la magnitud de personas que lograron acceder irregularmente a Ceuta, el gobierno italiano decidió controlar, esgrimiendo razones de seguridad, sus fronteras frente a España. Ante ello, el gobierno español mostró su firme rechazo. Así las cosas, resulta curioso que el Ejecutivo español, ante la violación de sus fronteras de Melilla como particularmente la de Ceuta, careciera de información de lo que era un secreto a voces conocido por el común, resultando extraño que, frente a tal transgresión, las autoridades españolas no hayan formulado oficialmente siquiera una protesta de carácter diplomático ante el gobierno del Reino de Marruecos, por tales hechos, especialmente cuando se ha visto que las autoridades marroquíes no hubiesen adoptado las medidas oportunas a fin de poner freno e impedir tamaño dislate, que, por otro lado, nadie creería que no tenían conocimiento de tales movimientos. Por consiguiente, sea por acción u omisión, tanto de Marruecos como de España, volvieron a reiterarse los hechos de 2021. Eso sí, en esta ocasión de mayor magnitud respecto al número de personas que asaltaron la frontera de Ceuta. Por otro lado, máxime considerando la posición reiteradamente manifestada, pública y abiertamente, por parte de algunas autoridades marroquíes reivindicando los territorios españoles de Ceuta y Melilla. Por consiguiente, salvo mejor parecer jurídico, la postura adoptada por el Ejecutivo español, ante la extrema gravedad de los hechos, que, por otro lado, el ministro de Interior llegó a negar que los servicios de inteligencia españoles hubiesen alertado tal, lo cual, lamentablemente, ha terminado materializándose masivamente en el caso de la ciudad autónoma de Ceuta y en menor medida también de Melilla. Por consiguiente, la actitud de inacción del Ejecutivo español, ante unos hechos gravísimos que ponen en serio riesgo la integridad territorial del Estado español, encontrarían encaje, presuntamente, subsumibles en el de traición del artículo 102.2 de la Constitución española. Por lo tanto, tangencialmente, rayanos en la inconstitucionalidad de acuerdo a la interpretación de lo establecido en los artículos de la Carta Magna, a continuación extractados. Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Artículo 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Artículo 56.1. El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Artículo 62. Corresponde al Rey, h. el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Artículo 102.1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Por otra parte, con independencia de lo anterior, igualmente podría revestir un presunto tipo del vigente Código Penal, Título 23 de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa, capítulo y delitos de traición nacional, en particular, del tipo del artículo 582.1. Resumiendo, los hechos que, desde el pasado 30 de julio de 2026, sufren las ciudades de Ceuta y Melilla, particularmente los ciudadanos de Ceuta, nos traen a la memoria, salvas sean las diferencias, la invasión materializada el 6 de noviembre de 1975 del Sáhara, provincia española número 53, por parte del Reino de Marruecos, tras la denominada Marcha Verde. Por tanto, los lamentables hechos acontecidos el 30 de julio de 2026 principalmente en Ceuta y en menor medida, Melilla, incuestionablemente, revisten extrema gravedad al poner en riesgo la integridad territorial de la nación española. En consonancia a lo narrado, cada cual, evidentemente, entresacará su propia y particular conclusión respecto a lo expuesto.
Sin embargo, incuestionablemente, podremos afirmar que la avalancha humana sobre Ceuta no ha sido fruto del azar. Por tanto, en modo alguno nadie medianamente formado en temas políticos y de investigación militar puede, sensatamente, confundir tales hechos de crisis humanitaria, lo que, a todas luces, se trata de una amenaza híbrida, es decir, uno de los instrumentos estratégicos utilizados en la geopolítica del siglo XXI, tal como expresa la siguiente paremia: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias por su atención.